Venezuela siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal que nos permite enlazar a 5 emisoras desde Aruba hasta el Arauca binacional para llevarles a ustedes la mejor información. Es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, iniciamos nuestra jornada informativa con la presencia de Carlos Buscate y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Alan. Feliz tarde para ti, para la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio a esta hora. Bueno, comentabas algo que han venido denunciando líderes sindicales que afirman que la administración de facto negocia la privatización estatal de la siderúrgica del Orinoco Sidor mediante una operación de compra-venta con la empresa Jindal Steel and Power de la India, en un acuerdo que incluiría un contrato de operación que arroparía también a la empresa ferrominera del Orinoco. Esta denuncia la hizo Carlos Ramírez, del Movimiento Sindicalista Unidad para la Conciencia, quienes afirman que desde el año pasado los indios, no tan indios, estaban llegando con cada vez más fuerza a las instalaciones de Sidor. O sea, entran ya como Pedro por su casa. Así es, Y, y lo vienen haciendo desde el año pasado, cuando en abril, recordemos, el presidente de esta empresa, Naven Jindal, visitó a Sidor junto con el ministro de Industria y Producción de aquel instante, que era el señor Juan Arias. Es tal la presencia, denuncian los trabajadores, que todo parece indicar que hay un negocio que ya está inminente. Y esto implicaría la situación de la venta de Sidor y no se sabe si también de Ferrominera del Orinoco. Bueno, ni en la democracia se atrevieron a tanto. Recuerdo yo que Sidor estuvo privatizada por un grupo internacional hace algunos años y correcto. mostró sus mejores indicadores productivos, porque redujo la nómina a 7.000 personas y generaba más plata con esa nómina baja. Era un grupo compuesto por argentinos, brasileños y venezolanos de Civenza, De que Sibenza, estaban eso ahí es correcto. también. Que eran Bueno, parte Carlos, ¿qué de opinas de mucha esto? gente. Bueno, bastante lamentable, Alan, porque fíjate, cuando nombraste la palabra clave, no tanto Sidor, sino ferrominera, mucha gente no sabe, no ha englobado gente de Alcázar, está la gente de los drivers, que son para el uso del Cerro Bolívar, ¿te acuerdas? De la cuestión del oro, el acero y el aluminio. Alan, se lo van a entregar sencillamente a una empresa hindú que nadie sabe de dónde viene, si es lo que irán a llevar, serán unas cobras para cantarles el tirerara, tararararara. Es decir, veo que no saben lo que están haciendo. Están entregando el país a destajos totalmente intoletes a cualquier persona que venga o que les produzca algún efecto económico. Pero al destruir parte de Sidor Alan, van a destruir una gran parte del sistema ferroviario, mineral, sobre todo de los grandes minerales, porque en Venezuela mucha gente no sabe que parte de las barras de acero salen de Venezuela. Es decir, que van a hacer lo que les dé la gana. Y por supuesto, en Venezuela vamos a quedar muy, pero muy mal por el tema de la industria de la construcción. Alan, todo sale de ahí para varios países. Hoy día ya no existe ni siquiera el planillaje que existía salir las gandolas cargadas de cabillas a toda Venezuela y otras partes del mundo, pero en el aspecto legal. Se están robando todo y esto es un pequeño punto, a mi juicio muy personal, que habrá otro saqueo más. Bueno, lo que preocupa a los trabajadores es qué va a pasar con ellos. Así de sencillo. Sencillo. En un Sencillamente, pro- Alan, los van a sacar. Así de sencillo, la, porque ellos van a traer su cuota.
La ley del trabajo es muy clara cuando dice que el pasivo laboral se traslada, pero ese pasivo laboral es grande y obviamente pues dentro del marco de la negociación y por la experiencia de privatización que hemos visto de otras empresas en manos del régimen, los trabajadores son el último eslabón tomado en cuenta dentro de estos procesos de privatización. Y esto es lo que temen los trabajadores de Sidor, Bueno, que se sencillamente, les fíjate, haga harakiri con esto. por supuesto que sí. Fíjate algo. ¿Tú crees que estas empresas que vienen con euros o dólares o con otras divisas, le va a importar mucho liquidar a cualquier persona? Ellos dirán, con esta tontería que ellos ganan al cambio de las divisas, lo que es una estupidez. Y eso lo van a pensar, Alan, porque les darán, mira, si son $100, eso es tanto en el país. Vamos a regalarle 120 porque ya lo hicieron la primera vez en Bregateras del Sur, en Puerto Ordaz y San Félix. Alan, esto es grave, muy grave lo que están haciendo. Bueno, y una situación de desempleo, porque ya se ha demostrado que Sidor es operativa con 6.000 personas Sí, y correcto. actualmente la nómina es 23.000, que es otra de las cosas de la manipulación que el régimen ha hecho desde el momento mismo en que el chavismo le puso otra vez las manos a Sidor, porque recordemos que Sidor llegó privatizada a este gobierno, al Así gobierno es. chavista, y que fue la presión del chavismo la que hizo que nuevamente Sidor se entregara a manos del sector público, demostrando lo de siempre: ineficiencia, incapacidad, destrucción y sobre todo transformaron las empresas en unas generadoras de empleo, pero un empleo no de calidad, sino un empleo soportado en unos pagos y unas situaciones de bonificación que realmente son las que hoy sufren los trabajadores. Una nómina de 23.000 personas, cuando esa empresa demostró que con 7.000, 6.000, 7.000 personas podía ser operativa. Entonces, con esos antecedentes, la mención solamente de que esta empresa india, Jindal, estaría interesada en comprar Sidor, pues lo que trae a los trabajadores es temor, porque va a haber una votación. Además que esto se va a hacer, mira, al amparo de la famosa ley antibloqueo, recuerda, esa ley que le permite al Estado a dedo A dedo. entregar empresas sin tener necesidad de reportar quiénes son sus socios. Exacto, porque Y, entran por la puerta de atrás y nadie se va a dar cuenta. Así de claro, sencillo, Alan. Y ya lo han hecho, en todas partes lo han hecho. claro, y entonces uno lo que ve aquí es de nuevo, o sea, el tema no es que entre un inversionista privado. El tema no es que traiga capitales para recuperar esta empresa, porque obviamente le va a tener que invertir plata si la quiere poner productiva o si la Y quiere mucho. comprar a precio de regalo para revenderla, porque esa también es otra opción que están haciendo algunos. Compran la empresa a precio económico y la revenden con una ganancia especulativa. Y Totalmente. si Isidor sigue siendo, a pesar de todo el daño, toda la destrucción que ha hecho el régimen de facto ahí sobre esta empresa, sigue siendo una empresa importante para generación de recursos a los propietarios de ella. Alan. O sea, Exacto, y fíjate, eso es es una una empresa empresa rescatable, Carlos. totalmente, porque todo el material está allá. Tenemos el hierro, el acero, el aluminio. Alan, el mejor aluminio que ha existido en Latinoamérica y llegaba de importación en barra a los Estados Unidos y al propio Canadá, venía de Alcázar. ¿De dónde? De la gente de Sidor. Y hoy día, ¿cómo están? Destruidos totalmente. A ellos poco les importa lo que está pasando. Y Bolívar no solamente produce esto, también produce petróleo, produce minerales, produce muchas cosas y hoy día están más interesados en el arco minero y terminar de destruir las empresas básicas que quedan en el sur del país. Bueno, yo puedo suponer, entendiendo como lo han hecho en otras empresas, que detrás de la privatización de Sidor también hay alguien que está haciendo negocio del régimen, vinculado al régimen, que entraría como testaferro en el directorio de esta nueva empresa. Eso también se puede estar negociando y allí estaría el verdadero beneficio para quien
por propiciar la venta de Sidor, también recibe su coima por adelantar este proceso. Esto no tiran agujas sin dedal. No, para Fíjate, nada. Eso de, tienen de, ese avispero, hermano, el día que reviente. ¿Tú te acuerdas que lo hemos dicho varias veces en el programa Siempre Venezuela Radio? Hermano, si se descubrió lo de PDVSA, imagínate cuando reviente verdaderamente el caso de Sidor, Bregatera, la CBG. Alan, eso va a ser un espectáculo que queda PDVSA pendeja lo que se han robado en el sur del país. Bueno, yo lo que sé es que aquí jumea negocio, Sí, señor. aquí jumea chanchullo, Ujú. Como que decía su y abuelita, Pahuelé, ¿no? Pahuelé, y no es solamente el tema de la privatización de Sidor, sino el tema del impacto social que esto va a tener, Por porque supuesto. obviamente pues pondrá a funcionar la empresa, pero va a significar de primer manazo que muchos de los actuales trabajadores de Sidor van a salir, van a ser Totalmente. despedidos, van a ser Y van a ser despedidos. jubilados, y van a ser jubilados y pensionados antes de tiempo, tal como hicieron con la estatal PDVSA. Alan, y no te has puesto a pensar que hay también algo allá que es muy importante. ¿Por qué ninguna empresa extranjera de los que son aliados de Nicolás Maduro han podido lograr hacer algo con las represas del Guri? Cuando se paren las últimas dos calderas que están allá en la zona central, ¿qué irá a pasar? ¿Qué van a generar? Yo no veo que van a generar energía eléctrica para el país. Y acuérdate que tienen la venta ficticia o la venta de mentiras que tienen con Brasil, que se han prestado, por cierto, para eso. Sí, esto es una situación pues bastante complicada, porque fíjate que cuando la democracia planificó el desarrollo de las industrias básicas, lo hizo porque había una cadena de Correcto. producción, desde el mineral básico para ello, que es a través de ferrominera que se extrae, el tema de el procesamiento de ese mineral en Sidor, las empresas de aluminio como Alcasa y Benalum, y después el tema del sector de los puertos necesarios para la exportación de esos productos. O sea, es toda una cadena productiva que incluye el sistema de suministro de energía eléctrica, porque indudablemente estas plantas ameritan un suministro estable de energía Totalmente. por parte de Electricidad del Caroní, Edelca. Edelca. Ah, si te acuerdas de eso, ¿no? Claro, todo estaba engranado Planificado. Todo estaba y, planificado. y Y, un, funcionó. y funcionó. Fíjate, eso se lo debemos a un actor muy importante, por cierto, de Acción Democrática, pero un hombre muy amado, querido, que fue Sucre Figuerela, el hombre que modernizó la Guyana. Sí, Sucre Figuerela y el equipo de la CBG que construyeron esta gran industria. Pero todo es integrado. O sea, Todo. no puedes tener éxito, mira, cosa clara, tú no puedes tener éxito en Sidor si Ferrominera no está funcionando bien. Exacto. Tú no puedes tener éxito si el suministro de energía eléctrica no está garantizado por las represas. Tú no puedes funcionar bien si tienes los puertos fluviales deteriorados como están en este momento. Es decir, o sea, ¿No? tampoco es que es Y el una ferrocarril, mantequilla. Alan, y el Ah, ferrocarril lo que funciona son dos locomotoras hasta el momento. Es decir, ¿qué pueden criticarles ellos a la Cuarta República, Alan? ¿Te acuerdas cuando ellos nacionalizaron el petróleo y las industrias básicas? Eso fue algo claro. apoteósico, hermano. Y fíjate que todo resultó. Es decir, no pueden seguir dando y dañando la imagen que tuvo la Cuarta República, porque funcionaba todo perfectamente. Con errores o con lo que sea, Alan, pero Venezuela subsistía gracias a las empresas básicas, gracias al petróleo, gracias a las transnacionales y gracias a las herencias que existían en ese momento en Venezuela para cualquier tipo de industria. 12% de las exportaciones no tradicionales de Venezuela representaban las industrias básicas. Claro, Del 100%, un 80% era producto del petróleo, sí, un 12% era de las industrias básicas
y un básica. 8% restante de otras empresas del sector privado fundamentalmente. Pero esa era la estructura económica de Venezuela. Ahora esa potencia en las empresas básicas se perdió Totalmente. por el robo, el saqueo, la destrucción, la desidia, la palabra que usted le quiera colocar con connotación negativa, esa es la palabra que se ajusta a la situación de las empresas básicas. Ahora, se alborota el avispero con este tema de la compra de Sidor, pero también hay que entender una cosa, lo que hemos dicho, Sidor no funciona si no funciona Ferrominera, por eso es que el negocio asocia también a Ferrominera. Exacto. Y fíjate algo, Eh, Alan, ya que estamos en el estado Bolívar, cómo se hundió Cristalé, cómo hundieron Minerven, que fue la empresa minera más importante de Latinoamérica y una de las mejores del mundo. Hoy día Minerven, allá en el Callao, eso no funciona, simplemente es una extracción de oro tipo artesanal, se ha perdido todo, los famosos roqueros, esos están paralizados, al igual que las mineras como la Monax Mining, el kilómetro cero que va hacia la vía del Dorado, Cristales, Ciudad Claritas, el 88. Alan, mira, todo va engranado, tal como lo estás indicando, todo, todo, porque todas las empresas variaban totalmente por la situación del complejo CBG. Así es. Bueno, Carlos, vamos a cambiar de tema. Siguen las malas noticias de Darién, ¿no? Siguen Bastante, falleciendo venezolanos. 192.000 venezolanos han cruzado el tapón del Darién hasta hoy, hasta hoy. hasta hoy. 192.000, lo que representa un récord en todo el tema de la migración en el paso del Darién. Y esa es la gente que se ha podido registrar por parte de la autoridad migratoria panameña, pero hay otros que no están registrados. O sea que No esta en cosa nada. perfectamente llega a los 200.000 Sí, venezolanos que atraviesan el tapón del Darién. De más de 360.000 que han atravesado el tapón del Darién durante este año, pero más del 60-70% casi de los migrantes que han atravesado el tapón del Darién son venezolanos. Y es una situación de verdad que las autoridades panameñas califican como catastrófica al punto de amenazar con cerrar la frontera terrestre. Obvio, no lo van hombre. a lograr porque es No, una frontera muy amplia, ya, ya que pero tocaste ese tema, yo quería el, sim- comentarte algo. Ah, disculpa, dime. sí, pero el simple hecho de la amenaza demuestra la gravedad del tema ya en Panamá. Claro, y fíjate algo que ayer me lo estuvieron diciendo varios amigos, varios periodistas, que pronto tendremos una buena noticia directa con Arno Panamá, que nos lo va a entregar uno de nuestros corresponsales, que es muy importante. Y nos estaban versando ayer en el transcurso de la noche el tema donde son bien tratados los migrantes venezolanos es en Colombia, pero al pasar a Panamá, Alan, son muy vejados por las autoridades panameñas. Ya eso que ya nos algún indicio, pero eso es verdad y va a haber quejas sobre ese tema. Bueno, hay un video que vamos a mostrar. Eso no es papaya, cruzar el tapón del Darién. No, para Hay nada. un río que se llama Esmeralda y es muy bonito el nombre, pero es el río de la muerte, como lo han calificado algunos allá, el cruce del tapón del Darién. Vean ustedes por qué razón. Veamos este video. Sabar, sabar, sabar. Ya, ya. Sabar. Come on, come on. Yeah. Pakai. Pakai ye. अरे लौड़े आए Bueno, viste cómo esta persona que estaba ayudando a pasar pierde el equilibrio y cae en el río, en un río crecido. Lo que pasa es que, mira, lo que describen el paso indica que hay tres ríos peligrosos allá que Sí, aumentan la corriente de manera increíble en cuestiones de minutos. O sea, pasan de ser ríos fácilmente atravesables a ríos complicados producto de las lluvias en las cuencas. Y esta situación, pues, es la que se ve allí. Difícilmente lograron pasar a la mujer que estaba cruzando el río, pero fíjate que una de las personas que estaba ayudando al pase pierde el equilibrio, cae en el río y el río se lo lleva. ¿Qué consecuencia pudo haber tenido? No sabemos, pero, no pero sabemos hasta ahora. eso demuestra la peligrosidad que se vive en esa zona.
Sí, y fíjate algo que también te quería comunicar ya para culminar este tema del tapón del Darién. El joven Maravino que falleció en estos días, que tuvieron que llevarlo en helicóptero y cuando llegó falleció de un infarto. Veo que viste la noticia, ¿verdad? Sí, Damián era vecino de nosotros en Maracaibo, en la urbanización La Victoria. Me impactó mucho porque él era el menor del viejo Damián. Lamentándolo mucho, falleció. No estaba apto para esto. Alan, siguen saliendo muchos venezolanos por las tres fronteras, como las digo yo, Guajira, Santander y Arauca, dirigiéndose hacia el tapón del Darién, corriendo riesgo. Fíjate el caso de lo que le pasó a la hija de Milagro Socorro, Maravina también, que tiene hasta el momento, está totalmente infectada las piernas, los pies, ya que hay bastantes bacterias en la zona. Es un grave peligro de lo que está ocurriendo, pero lo que más me llama la atención, audiencia, a ti, Alan, es cómo están saliendo hoy día familias enteras hacia el tapón del Darién con rumbo hacia los Estados Unidos, cuando eso es una cuestión muy peligrosa, sobre todo con niños que van de 0 a 5 a 10 años. Bastante lamentable. sí, pero eso también te demuestra el grado de desesperación que puede tener alguien en una Venezuela donde no hay futuro. No, para Es nada, que $4 el sueldo, $4. ese es el tema. O sea, el tema en realidad, usted quiere solucionar el problema del tapón del Darién, cambie las condiciones sociales, políticas y económicas en Venezuela y va a tener una merma muy sensible en el paso por el tapón del Darién. Es una condición de verdad bastante complicada, bastante Muy difícil, difícil. pero que son decisiones que toma la gente. Yo no soy quien, nadie es quien para juzgar una persona que toma este tipo de decisiones. Uno apenas puede dar consejos, no se vayan con niños, váyanse primero los más fuertes para que si logran llegar a los Estados Unidos o a donde pueda llegar, pues logre ahorrar durante un tiempo suficiente como para enviarle a su familia. Pero es que el tema pues, es muy, sociológicamente es muy difícil de interpretar. Prefiere asumir el riesgo de cosas como la que acabamos de ver, que es apenas uno de los tantos peligros que hay en el tapón del Darién, antes que quedarse en Venezuela nuevamente. Sí, es una Y cuestión. Fíjate que también estoy asombrado de algo, Alan, de ver en una noticia ayer de un periódico local norteamericano donde a una niña que fue violada por 67 personas, ya que le sacaron un ADN, un ADN. Eso es peor tétrico. También vimos que me ha llamado mucho la atención el tema del canibalismo que hay en la selva del Darién por parte de los indígenas de la zona. No sé si hasta el momento eso sea cierto, pero lo dan dos migrantes venezolanos que pasaron por la selva y observaron por otros caminos, porque no todos van por el mismo camino. Hay otras rutas que están creando, rutas mucho más peligrosas. Y el venezolano o el migrante, tanto de África, los mismos colombianos y venezolanos en su gran mayoría, están pasando por esa crisis. sí, es difícil entender esta situación, pero más hipócrita, como ayer me lo dijo una entrevistada, es la propuesta de Maduro de celebrar una cumbre en Venezuela para analizar Yo, el tema de la migración y exigirle a los países de acogida el respeto al migrante, por favor. De verdad eso que es es muy una... difícil, pero fíjate lo que están haciendo las autoridades nicaragüenses, el trato, los de Guatemala, Alan, los propios de Costa Rica. Y no podemos dejar ahora con muchos temas que he visto de muchos migrantes, el tema de las autoridades panameñas, que tienen un trato totalmente disconforme con los migrantes de cualquier país. Bueno, es que mira, Carlos, hay que entender una realidad. Ningún país en Claro, Centroamérica estaba preparado para esta migración. no, para nada. No lo estuvo Colombia, no lo estuvo tampoco los países suramericanos. Ninguno de los países suramericanos estaba preparado para esta migración. La migración reventó y ha agotado prácticamente recursos y personal, a pesar de las inyecciones de recursos que se han hecho por parte de organismos internacionales y países del primer mundo, esta condición de empobrecimiento de estos países y agotamiento de su estructura, porque no es fácil atender a más de 300.000 personas durante lo que va el año solamente por el paso del Darién. Exacto, y atravesar las ciudades. Y muchos de ellos se quedan en las ciudades, vamos a decirlo de esta manera, sonará feo,
mendigando, Alan, porque muchos ya cuando llegan, pasan del tapón del Darién, llegan ya sin un centavo, sin un peso, sin un bolívar, mucho menos con un dólar. Sí, así es. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes de lo que pase en el transcurso de esta tarde-noche, amanecerá y veremos y estaremos mañana dando noticias. Ojalá que sean siempre agradables, que no tengamos que recurrir, como siempre, muchas veces a las noticias que no son alentadoras. Una feliz tarde para ti. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. De regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Un dato interesante, una investigación interesante que presenta Transparencia Venezuela sobre la situación de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República de Venezuela está en donde estaba Elvis Amoroso. Fue analizada por las Naciones Unidas en el reporte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los estados al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y esto es esencialmente importante debido a las inhabilitaciones. El Estado venezolano, ante este cuestionario, aseguró que según lo previsto en el artículo 29 de la Ley contra la Corrupción, la Contraloría General de la República, escuchen esto, inició 1.045 procedimientos de verificación patrimonial. Quiere decir que a 1.045 funcionarios se le inició expediente administrativo por algunas inconsistencias patrimoniales. Y se efectuaron lo que ellos llaman 2.909 determinación de responsabilidad administrativa entre los años 2015 y 2022. Según Transparencia Venezuela, este dato es inconsistente porque no se puede abrir en el mismo periodo 1.045 procedimientos de verificación patrimonial y determinar 2.909 responsabilidades administrativas. No puede ser que haya más responsabilidades administrativas que investigaciones iniciadas. Y ahí empieza a desmontarse el, el, la respuesta que envió la Contraloría General de la República a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Señala que, de acuerdo a las normas de verificación de la Declaración Jurada de Patrimonio, no se entiende cómo el número de determinaciones de responsabilidad puede ser mayor que la cantidad de procedimientos iniciados. Es difícil comprender si se contrasta este dato en los 5 informes de gestión publicados en el lapso de 8 años. No hay informe del año 2018, del 2020 y del 2022. El análisis arroja que en solo 4 de esos años, 2015, 2016, 17 y 19, se iniciaron 55 procedimientos. Y esto está muy lejos de los 1.045 que según el informe de la Contraloría se iniciaron. Es decir, ellos no tienen el cuidado de colocar lo que dicen sus informes anuales. Y en esos informes anuales no hay la constancia de que se hayan iniciado más de 1.045 investigaciones como ellos señalan. En el rastreo realizado, el Estado venezolano informó a la ONU sobre una gestión de la Contraloría en la que no hay información seria en 4 años y se debieron iniciar y decidir nada menos que 990 procedimientos de verificación de los cuales nadie sabe nada. Este número elevado de procedimientos resulta contrario al ritmo de procesamiento de la Contraloría General, especialmente en los años 2015, 2016 y 2017. El mismo organismo refiere que había dificultades en el manejo, almacenamiento, custodia de los datos y los registros de las operaciones para verificar las declaraciones juradas. También señaló la escasa automatización y ausencia de sistemas de información para evaluar la totalidad de bienes, derechos y obligaciones. El Estado venezolano y la Contraloría General de la República incumplen la Convención de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obliga a los países a aplicar declaraciones juradas y a publicarlas de acuerdo a los intereses de todos los funcionarios públicos. La respuesta que ofrecieron es que el número de funcionarios sobre los que recayó responsabilidad civil a inhabilitación política o multas, pero no dice contra quiénes se aplicaron estas sanciones.
salvo si se trata de opositores, una práctica recurrente a la hora de hablar de la gestión del ente contralor venezolano. En este sentido, el Estado venezolano dijo al Comité de la ONU que en el periodo de 2015 al 2022 tomaron estas decisiones a través de la Contraloría. La Contraloría realizó procedimientos que incluyeron la declaratoria de responsabilidad administrativa de 89 funcionarios, a quienes se les impuso multa, se declaró responsabilidad civil a 13 funcionarios y se aplicaron 12 sanciones de inhabilitación en el ejercicio de la función pública. Me llama mucho la atención que del 2018 al 2022, precisamente la gestión de Elvis Amoroso, no hay informe de gestión. No hay informe de gestión. Y esto demuestra a la clara que esta gente no hizo nada y solamente se dedicó a perseguir a políticos cumpliendo las instrucciones que le daba el régimen de facto. Más claro, no puede cantar un gallo. Ahí está la situación y hay otras informaciones que seguramente mañana le estaremos comentando en el espacio con Carlos Bucate. Seguimos con más información aquí en Siempre Venezuela. El nuevo CNE tiene varias tareas pendientes. Esto lo señala la página informativa, el portal informativo Efecto Cocuyo. ¿Cuáles son esos temas pendientes que tiene el nuevo poder electoral dirigido por precisamente Elvis Amoroso? Primero, la actualización del registro electoral, la municipalización del registro electoral y la activación del proceso de inscripción y actualización del registro electoral en el exterior. Esta es una de las labores que debe cumplir. La organización dedicada a la veeduría electoral Súmate alertó que según el último corte con fecha del 31 de julio publicado el 25 de agosto en la página web del CNE, el padrón electoral es de 20.948.155, que ha venido reflejando una disminución progresiva desde hace 2 años. El corte del 31 de mayo del 2023 hablaba de 20.973.127 electores. También, por otra parte, la validación de partidos políticos. Es necesario que el CNE revise e informe sobre la situación actual de los partidos políticos y agilice el procesamiento de las solicitudes de nuevos partidos. La legislación pendiente al nombrar el CNE ad hoc del 2020 tras declarar la omisión legislativa, el TSJ también ordenó desaplicar los artículos 14 y 15 de la LOPRE para aumentar la cantidad de diputados elegidos en las listas cerradas en detrimento de los diputados nominales y facultó al CNE para presentar una propuesta legislativa. Estas normas especiales para las elecciones de la Asamblea Nacional periodo 2021-26, presentadas 5 meses antes de las elecciones del 6 de diciembre, señala que no puede modificarse la normativa electoral 6 meses antes de los comicios. En dichas normas se incluyó sumarle 110 curules a la Asamblea Nacional para llevar a 277 el número de diputados a elegir. También se espera del CNE que revise cuanto antes el tema de la situación del padrón electoral, que es fundamental para poder realizar una elección sana. También considera que es mala señal que Amoroso, Quintero y Conrado Pérez, quien el TSJ puso como directivo ad hoc de primero Justicia junto con José Brito y luego suspendió el nombramiento, estén al frente de la Junta Nacional Electoral, que es el órgano medular de la organización de las elecciones. Así que están las cosas planteadas claramente. El nuevo CNE tiene también varias cosas que hacer. Vamos a ver por cuál de ellas empieza. En otro orden de ideas, debemos señalarles esta información para la diputada Ana Salas: la libertad de expresión, el derecho a la información y la opinión no se respetan en Venezuela desde hace mucho tiempo. Escuchemos. Nacional. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz
e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución. La libertad de expresión, el derecho a la información y a la opinión no se respetan en Venezuela desde hace décadas. Actualmente el régimen de Maduro es el responsable de la persecución hacia los profesionales que ejercen el periodismo en el país. Prueba de ello lo pudimos evidenciar públicamente la mañana del 23 de agosto cuando Seir Contreras, presentador de Primera Página, programa de televisión, fue despedido a raíz de una entrevista donde deja en evidencia lo que sufren los ciudadanos producto de la ineficiencia y corrupción del régimen de Maduro. Es hora de entender que los problemas del país no se van a resolver silenciando a la gente y que tampoco podrán ocultar lo que estamos padeciendo día a día. Desde esta Asamblea Nacional legítima, expresamos toda nuestra solidaridad con Seir Contreras y así como Seir, otros periodistas más, los cuales han tenido que silenciar, inclusive detenidos están, con privativas de libertad. E igualmente, ratificamos nuestro compromiso por devolverle al país los derechos que hoy nos cercenan. Según el Instituto Prensa y Sociedad, solo en el 2022, sin contar lo que va de este año, se constituyeron un total de 373 vulneraciones a las libertades informativas. Menos 107 emisoras salieron del aire por órdenes de Conatel. Fueron documentados 62 casos que incluyen criminalización de la labor periodística y campañas de desprestigio y desinformación por parte de actores de poder. 55 agresiones físicas y verbales. 27 incidencias en el entorno digital que comprendieron bloqueos a páginas web de medios de comunicación, hackeos y otros ciberataques. Y al menos 56 programas informativos de opinión dejaron de ser transmitidos en el país. Y se constató que directivos de medios de comunicación ordenaron a periodistas no difundir ciertas informaciones. En conclusión, el régimen de Maduro quiere sumergir a Venezuela a la oscuridad total, pero nosotros nos mantenemos. Bueno, es la posición de la diputada en relación a este tema de la libertad de expresión analizado en la sesión de la Asamblea Nacional Legítima. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hay que recordar que hoy es el Día Internacional de la Desaparición Forzosa. Y en Venezuela esta es una práctica común por parte del régimen. Secuestrar y desaparecer a presos políticos durante semanas, días, meses. Hay presos políticos que nunca volvieron, 8 años, 5 años, 4 años, recordando diferentes casos en todo el país. Pero en este día también hay que recordar el caso más reciente, la desaparición de la señora Yosida Vanegas, que secuestrada por el gobierno ha sido desaparecida durante casi 15 días. Mañana se cumplen 15 días de esta desaparición. Y hasta el momento el gobierno no responde, ninguna autoridad señala deseos de investigar esta situación y sobre todo de sancionar a los responsables, porque todo ciudadano tiene el derecho, si es detenido por alguna causa que se le abra, de ser presentado abiertamente en audiencia pública frente a los jueces, conocer la causa por la cual se le está investigando, aceptar o no esta causa, determinar quién es su abogado defensor y sobre todo asumir posición
eh, pública sobre este tema, y en donde también los familiares pues deben tener conocimiento y sus abogados también deben tener conocimiento del tema y la causa por la cual se le está causando. La señora Yosida Banega se le han negado todos los derechos y hay que recordarlo hoy, el Día Internacional de la Desaparición Forzosa. Pero hoy también hay que recordar a otro valiente. Recordamos a la muerte de Franklin Brito. Franklin Brito, un hombre que defendió su propiedad privada de una acción irregular por parte del Instituto Nacional de Tierras que le arrebató su, su área de producción en el estado Bolívar. Se la quitaron y él inició una batalla cívica para demostrar esta y hacer visible esta situación. No solo realizó varias huelgas de hambre, sino que plantó a través de los medios de comunicación su posición en reiteradas oportunidades. Le robaron sus propiedades. Vaya usted a ver cómo está en este momento la finca de Franklin Brito, llena de monte, abandonada, maleza. Se la quitaron para nada, se la quitaron por maldad, se la quitaron por el simple hecho de castigar a un hombre que se plantó de frente de manera cívica contra el régimen. Y ocurre que después de esto, el señor Franklin Brito pues fallece por las complicaciones naturales y lo secuestran también, se lo llevaron de manera forzosa hasta el hospital militar para obligarlo a ingerir alimentos, que era la raíz de su protesta. Pero bueno, como pasa el tiempo, 13 años de la muerte de Franklin Brito, y creo que cuando se vaya a hacer un monumento a la dignidad en Venezuela, cuando hayamos rescatado la democracia en Venezuela y hayamos salido de estos malandros que están montados en el poder, hay que recordar cívicamente a Franklin Brito, un luchador desde la sociedad civil, un soñador, un hombre que luchó por su tierra, por el respeto a sus circunstancias y que lamentablemente fue dejado morir por el régimen que no quiso de ninguna manera aceptar sus argumentos. Esta es la situación entonces con este nuevo aniversario de la muerte de Franklin Brito. 13 años, ¿quién lo viera? 13 años que han pasado con la injusticia más grande del mundo. Bueno, y hay unas madres que también quieren enfrentar la injusticia. Son madres que piden ayuda para solicitarle a las autoridades la búsqueda de sus hijos desaparecidos en los últimos años en zonas cercanas a la frontera con Colombia. Reunidas en un comité llamado Esperanza de Madre, 28 mujeres han denunciado los casos ante las autoridades de ambos países sin que haya recibido respuesta hasta ahora, mientras mantienen una búsqueda particular que incluye seguir pistas en las redes sociales. Lisbeth Zurita, representante del comité, declaró a los periodistas que el grupo se organizó en el 2021 y ha documentado 28 casos, entre los que se encuentra el de su hijo Elisael Contreras, desaparecido en julio del 2019 cuando tenía 25 años de edad. Ese año él había viajado a las minas de Inírida, el municipio colombiano, a trabajar por el sustento y no le fue nada bien. Cuando regresó de allá, llegó a Cúcuta y fue lo último que pudimos saber de él. Explicó que las autoridades venezolanas no le han informado absolutamente nada sobre su denuncia, por lo que espera que este pronunciamiento sirva para que los gobiernos de ambos países tomen atención sobre los casos y ayuden a buscar a esta persona. La misma petición la hizo Janet Villarreal, que pide que se busque a su sobrina, una mujer de 26 años, que en octubre del 2021, cuando trabajaba en Colombia, dejó de comunicarse con su familia, entre ellos un niño pequeño que vive en el estado Mérida bajo el cuidado de sus familiares. A finales de julio, los gobiernos de Colombia y Venezuela constituyeron una comisión de vecindad e integración para, entre otros asuntos, comenzar los trabajos de investigación sobre las denuncias relacionadas con la desaparición de personas. A propósito de conmemorarse también el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, la Fiscalía venezolana publicó un mensaje en X en el que ratificó su solidaridad con las personas afectadas por este delito atroz y el compromiso inquebrantable de la institución con la defensa de los derechos humanos. Qué pasados de hipócritas.
estos representantes de la Fiscalía del Ministerio Público? ¿Por qué no dicen nada de la señora Yosida Varegas, que la tienen desaparecida en este momento? Sí, es un delito atroz, pero no dijeron nada, no han dicho nada. Y se prestaron a la componente que la mantiene desaparecida. Es vomitivo ese mensaje de la Fiscalía del Ministerio Público hoy en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. No solamente tienen que investigar los casos que denuncian estas madres, 28 casos, sino también tienen que investigar los casos como este, en donde han hecho lo imposible por mantener a esta persona desaparecida, sin saberse en qué condiciones está. Vamos a escuchar un reporte sobre siempre Venezuela, como siempre. Se trata del tema de los rectores electorales. Ellos tienen que cumplir varios requisitos para ser rectores electorales. Uno de ellos es no estar vinculado a organizaciones con fines políticos. Y vemos cómo esto se violó de la ley electoral. Escuchemos este reporte de análisis. Hey, estas son las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Te vas a quedar loco porque todos son chavistas. Empezando por Elvis Amoroso, quien fue contralor desde el 2018 en Venezuela. Pero es que el señor, gracias a su profunda amistad con Cilia Flores, llega a este cargo. Y es el responsable de las inhabilitaciones de los opositores. Rosalba Gil, ella es viuda del diputado Darío Vivas y fue hasta hace poco secretaria de la Asamblea Nacional. Carlos Quintero, un ex rector suplente del Consejo Nacional, pero es que además el hombre está involucrado supuestamente en irregularidades electorales. Jaime Nogal, hasta hace poco perteneció a Un Nuevo Tiempo. Juan Carlos del Pino está ligado a Acción Democrática y ya todos sabemos a quién responde AD. O sea, toda esta gente está violando la ley y definitivamente no hay quien le ponga compós a este régimen de facto que evidentemente se cansa de irrespetar a los venezolanos. Bueno, ya llega su época, ya llega su época. Lo estamos barriendo electoralmente y verán caer ese, ese ídolo de barro que han creado alrededor de la llamada Quinta República. A falta de financiamiento, los trabajadores del campo se encuentran totalmente con las manos vacías. No tienen a dónde acudir para el tema del financiamiento financiero. Sin embargo, la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, Bolpriapen, ha logrado levantar 800 millones de dólares desde su lanzamiento hace poco más de un año. La gerente general de Bolpriapen, Ibelice Suárez, afirma que esos 800 millones de dólares levantados mediante operaciones bursátiles destinadas al financiamiento de proyectos agrícolas ha sido posible gracias a los bonos prenda, producto bursátil diseñado para que los capitales se interesen en invertir en el sector. Los bonos prenda consisten en un acuerdo entre inversionistas y productores con la participación de Bolpriapen como intermediario entre las partes. Las empresas agrícolas emiten un bono ofreciendo como garantía de pago sus inventarios físicos, por lo que el inversionista tiene la certeza de que su inversión no estará sometida a ningún incumplimiento, pues en caso de que el dinero no sea devuelto, estos inventarios son liquidados por Bolpriapen para compensar al inversionista. De acuerdo con Suárez, este instrumento ofrece un retorno del 10% una vez culminado el plazo de financiamiento. Son créditos cortos, evidentemente, y eso a lo mejor motiva el interés. Además, el monto financiado puede representar hasta el 80% del inventario físico del productor. Este mecanismo permite al productor obtener un financiamiento a corto plazo para impulsar las operaciones y al inversionista contar con una inversión segura que ofrece un retorno del 10% en un periodo corto de tiempo. Cualquier gremio, empresa agrícola o actor del sector agroindustrial puede con sus inventarios levantar un financiamiento, puede levantar un certificado a través de la bolsa y conseguir un bono prenda que tenga como subyacente la garantía de estos inventarios hasta por un valor del 80%. Interesante. Ante el cierre del crédito financiero en los bancos, se aplican estas acciones
que permiten conseguir financiamiento para el productor y 800 millones de dólares en un país donde está constreñido totalmente el crédito es una cantidad enorme. La vocera de la institución bursátil destaca que el principal valor de este instrumento radica en la garantía, puesto que se utiliza como colateral alimentario del productor, además de contar con una póliza de seguro por el valor del activo en el cual se invierte. Incluso el precio del rubro en el cual se invierte es revisado constantemente para evitar que la volatilidad afecte el crédito y la situación de las empresas. Con esta posibilidad, Suárez espera que Volpriaven supere los 1.000 millones de dólares de financiamiento levantado a través de operaciones bursátiles antes del cierre del 2023. Vean ustedes, fíjate, no sabíamos de esta iniciativa que está creciendo en el mercado venezolano ante la imposibilidad de cualquier otra alternativa. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Noticia económica, el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia creció 19% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del año 2022, al pasar de 324 millones de dólares a 387 millones de dólares. Dijo hoy a EFE el presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, CABECOL, Luis Alberto Rusián. La razón de este crecimiento ha sido las expectativas positivas que se han generado en cuanto a la relación binacional y a las señales que han dado las autoridades de querer mayor estabilidad y seguridad jurídica. Señaló que en el ámbito jurídico, un cambio importante ha sido el protocolo modificatorio del acuerdo de alcance parcial número 28 que rige el comercio bilateral, suscrito en febrero, aunque su entrada en vigencia fue bastante reciente, apenas en junio, por lo que sus efectos se verán reflejados en las cifras del segundo semestre del 2023. Según CABECOL, las importaciones de Venezuela aumentaron 7,7% en los primeros 6 meses del año, al subir a 284 millones de dólares en el segundo semestre, a 306, mientras que las exportaciones hacia el país andino crecieron 106%, debido a que pasaron de 39 millones a 81 millones. Es decir, la balanza comercial está así a favor de Colombia. 306 millones de dólares de exportaciones de Colombia hacia Venezuela versus 81 millones de exportaciones de Venezuela hacia Colombia. Hay que hablar las cosas claras. Venezuela ha exportado principalmente abonos, productos químicos, orgánicos, combustible, aceites minerales, fundición, hierro y acero, y ha comprado de Colombia productos como azúcares, confites, materias plásticas y productos farmacéuticos. Rusián afirmó que se han celebrado muchísimas reuniones técnicas entre autoridades de los distintos sectores, entre ellos salud, transporte, agricultura y turismo de ambos países. Si bien aún faltan muchas cosas por hacerse, la necesidad de tener un socio cercano y complementario se ve evidenciada en el entusiasmo de muchos empresarios, tanto de Venezuela como de Colombia, de ver cómo se vuelve a hacer negocios. El presidente de CABECOL agregó que ambos gobiernos han coincidido en la necesidad de generar mayor confianza ante el enorme reto de reinstitucionalizar la relación bilateral. Se han firmado acuerdos cuyo objetivo es alcanzar la meta de 1.800 millones de dólares en operaciones comerciales, según una declaración conjunta difundida por la presidencia de Colombia. Pero 1.800 millones de dólares, si hasta ahora vamos en 386, no se van a alcanzar. Y hay que también ser claros y concretos en lo que se dice. Bueno, Adán Celis, el presidente de Fede Cámaras, afirmó que pese a los avances que han percibido en materia de política económica, hay mucho camino por recorrer para enderezar la economía venezolana, destacando la necesidad de la devolución de las empresas expropiadas durante el gobierno chavista. Celis destacó la necesidad de recuperar el respeto a la propiedad privada para generar confianza, lo que podría impulsarse a partir de la reprivatización de empresas tomadas por el Estado el año pasado. Estas más de 800 empresas que tiene el sector público, que ahora son ineficientes, tenemos que pasarlas de forma masiva a sus legítimos dueños. Las que no, ponerlas en un proceso de licitación absolutamente transparente para atraer inversionistas y dar confianza en el país.
De acuerdo con el registro del Observatorio Venezolano de Derechos de la Propiedad de Se Libertad, entre el 2012 y el 2021 se cometieron 1.630 violaciones a la propiedad privada que concluyeron en la toma temporal o permanente de activos privados mediante mecanismos como expropiaciones, intervenciones, ocupaciones temporales, regulaciones confiscatorias y rescate de tierras e inversiones. Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional electa en el 2020, la ilegítima, asomó que el oficialismo llevaba adelante un proceso que consistiría en la devolución de unas 50 empresas tomadas por el chavismo a sus legítimos dueños, aunque poco se supo del caso, pues las entregas la hicieron en silencio y bajo total hermetismo. Ahora Celi se pone la mesa y pone la propuesta sobre ella para devolver al menos 800 de estas empresas y buscando alternativas para que los privados recuperen espacios que les fueron arrebatados, incluso mediante mecanismos de operatividad mixta, como ocurre en el sector petrolero con las empresas mixtas. Podemos, afirma, encontrar modelos de encuentro como el de Chevron, buscar una forma de trabajar entre el sector público y privado, en el cual el sector privado tenga garantías, mientras que el público tenga su retorno, perciba sus utilidades y sus impuestos. Para Celis, el respeto a la propiedad privada es vital para captar inversiones por parte de capitales nacionales y extranjeros, y aunque reconoce un avance en este sentido, con el cese de nuevas expropiaciones e intervenciones, recuerda que muchos productores del campo siguen siendo víctimas de invasiones y abigeatos en casos que quedan impunes. Es la posición oficial de Fede Cámaras sobre este importantísimo tema, como lo es la necesidad de la devolución de la propiedad privada a sus legítimos dueños. Bueno, Andrés Velázquez, por otra parte, ofrece su acción política dirigida al apoyo a los trabajadores venezolanos. Veamos en qué consiste esta propuesta. Si hay alguna lucha de los trabajadores plenamente justificada, aquí o en cualquier parte del mundo, es la lucha por el salario, por las condiciones de trabajo y por la libertad. Por eso ratifico mi compromiso de devolver la importancia social del trabajo, recuperando la dignidad de los trabajadores, restableciéndole todos sus derechos, entre ellos el contrato colectivo, salario suficiente y pleno ejercicio de la libertad sindical. Es mi compromiso establecido en el Plan de Reconstrucción Nacional de la Venezuela Digna. Bueno, la propuesta de Andrés Velázquez para los trabajadores. Migrantes denunciaron hoy que se han multiplicado las desapariciones de sus compañeros en la frontera en el norte de México, sur de los Estados Unidos, donde se pierden grupos completos de hasta 30 personas, por lo que protestaron al realizarse hoy el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Daniel Alejandro Durán, representante del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, explicó que las cifras se han disparado, pues antes se reportaban 1 o 2 migrantes desaparecidos al año, mientras que en los últimos meses el reporte es de 1 o 2 desapariciones por semana. Antes llegaba 1 o 2 casos al año, ahora los migrantes se refieren al secuestro y desaparición de grupos de hasta 20 y 30 sin que haya denuncia ni seguimiento. La protesta se realizó frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, epicentro de la crisis humanitaria de migrantes. Los datos que nosotros tenemos son de personas migrantes que han sufrido un hecho violento de secuestro y la desaparición, y esos datos van en aumento, reiteró la activista. Yadira Cortés, coordinadora de la organización Mesa de Mujeres, añade que las personas que están en tránsito no quieren denunciar porque creen que esto tiene implicaciones jurídicas. Señaló que las autoridades se encuentran abandonados los cuerpos de muchas mujeres y asumen como migrantes porque nadie las reclama. Nadie las denuncia y nadie dice nada, lamentó. También organizaciones civiles internacionales denunciaron en un comunicado con base en datos de la Comisión Nacional de Búsqueda que en México han desaparecido más de 1.800 migrantes. Los migrantes son parte de la crisis histórica de la desaparición forzada en México, cuyo gobierno reconoce que más de 110.000 personas no han sido localizadas desde que hay el registro. Esto es gravísimo, ya que durante este gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay más desapariciones que en el gobierno pasado, indicó Durán. Uno de los símbolos representados durante la protesta contra la desaparición forzada fue una cruz migrante
sobre la cual están pegadas banderas de los principales países expulsores de migrantes. En uno de sus brazos cuelga una mochila y en otros unos tenis. Los tenis y la mochila, porque son un signo de ellos. Migrantes siempre caminando, siempre en movimiento y las banderas que representan a sus países. En la protesta participó Norma Laguna Cabral, madre de la mexicana Idalis Huache, desaparecida hace 13 años y cuyos restos reaparecieron en el arroyo del Navajo, al este de Ciudad Juárez. Para nosotros no pasa el tiempo, es como si hubiese pasado ayer. A veces no tenemos ni deseos para vivir, pero Dios es grande y solo Él sabe qué nos tiene y por qué nos tiene aquí. Es muy triste que las autoridades no tengan interés en que todo esto desaparezca, lamentó la mujer. Siguen las desapariciones en México, especialmente de población migrante. Bueno, le preguntaron a María Corina Machado de frente, mire, ¿usted qué opina sobre una posible alianza entre el candidato de Primero Justicia, Enrique Capriles, y el partido de Manuel Rosales? La candidata por 20 de Venezuela aseguró que esto no representa una amenaza y que por el contrario es perfectamente válido. La alianza es perfectamente válida. Ellos también tienen su derecho y es parte de la dinámica política que se está dando en la primaria. Esto es maravilloso. La gente puede escoger libremente. El mapa de oferta es amplio y hay elementos claramente diferentes entre las propuestas de los distintos candidatos. Destacó a ella a medios de comunicación. La líder opositora no descartó una futura alianza con otros miembros de la oposición de llegar a las presidenciales. Es algo que ya está pasando, estamos convergiendo, confluyendo, gente que estábamos en posiciones distintas. Yo acepto con los brazos abiertos a personas de cualquier posición política, siempre y cuando sea gente buena, venezolanos de bien. También insistió en que su estrategia para las presidenciales será presionar a pesar de la inhabilitación. Me voy a escribir. Dijo en la entrevista realizada para el diario informativo, El Pitazo, su aliado informativo, indicando que será ampliada para el próximo fin de semana, pero que puede ser vista en YouTube. Rosales manifestó que la noche de antier su respaldo al candidato de Primero Justicia. Bueno, no lo dijo directamente, pero lo dejó entrever. Esas son las cosas. Analistas y politólogos interpretan esta alianza entre Rosales y Capriles como un hecho que no sería novedoso, que podría dinamizar la primaria en medio de la campaña y buscaría conformar, no sin dificultades, una opción para un sector del electorado opositor definido como moderado frente al liderazgo de Machado. Es la interesante entrevista que realiza nuestro aliado informativo El Pitazo a María Corina Machado, así que estén pendientes, pronto va a ser publicada. Vamos a escuchar este reporte. Salieron de la protesta de jubilados del gobierno del Distrito Capital en la Plaza Bolívar y bueno, como siempre les dijeron que no había plata para los jubilados y los pensionados, pero contaron los jubilados 25 camionetas de la gobernación, del gobierno del Distrito Capital en Caracas. Cada una de esas camionetas cuesta $250,000 y el monto de lo que había allí era $6 millones, más de $6 millones. Y ellos dicen, no hay plata para pagarle a los jubilados, pero sí para comprarse tremendas camionetotas. Vamos a escuchar este reporte. Carlos Salazar de la Coalición Sindical Nacional. Ya salimos de la protesta del Distrito Capital. Las autoridades de Don Fernando y Nebrea están atendiendo a los trabajadores. Ojalá le den respuesta positiva porque siempre mienten. Dicen que no tienen dinero, pero vean a su alrededor. ¿Cuánto cuestan estas camionetas? No bajan de 200, $300,000. Y tú las sumas aquí, ¿cuánto valen estas camionetas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aquí hay más de 20 camionetas, Dios santo. 2 por 3, 6. Aquí hay $6 millones. Aproximadamente. No tienen para pagar a los jubilados. De verdad que es una indolencia. Hay que seguir en la lucha. Bueno, la verdad, eso es hipocresía. No tienen plata para los jubilados y los pensionados, pero sí tienen plata para comprarse carros de último modelo. $6,2 millones había allí vehículos estacionados frente a la gobernación del Distrito Federal. Hipocresía, ¿verdad? Bueno, Julio Montoya,
el diputado de la Asamblea Nacional pidió al régimen de facto apartar a un lado la hipocresía y dejar de hablar tanta paja. Y claramente se lo digo. Esto en relación al tema del lago de Maracaibo, señalando en un principio que el Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo desapareció. A juicio de Montoya, alrededor de 8 plantas de tratamiento de aguas servidas están paralizadas y desmanteladas en el estado Zulia. En el municipio de Lagunilla, la planta de Ciudad Ojeda está inoperativa, canibalizada y destruida. La edificación fue inaugurada en el 2006 y entonces costó 300 millardos de bolívares, pero toda esa inversión se perdió. La planta se paralizó, no funcionó el sistema como esperaba. Yo quisiera saber, pregunta Montoya, ¿cuál de las 27 plantas que anunció Reverol, el ministro de Energía Eléctrica, se recuperarán? Aquí solo se culminaron 8. Vamos a hacer un llamado diagnóstico de rescate y proteger lo poco que aún queda. Montoya indicó que no hay plantas con vida útil en la región, situación que catalogó de barbarie. Las plantas de tratamiento de aguas del estado Zulia fueron proyectos ambiciosos, diseñados y ejecutados a través de Ley de Crédito Público y Saneamiento del Lago de Maracaibo. El desembolso de recursos se inició durante el segundo periodo de Rafael Caldera y se construyeron varias plantas, pero ahora todas las plantas están abandonadas. Ha señalado cómo no va a estar enfermo el lago de Maracaibo si las aguas servidas de toda la costa oriental del lago, gran parte de la zona urbana y el sur del lago, tienen años llegando de manera directa al lago. Por ello, colapsó, además del tema petrolero. El lago tiene un vertido directo de aguas negras, es el desperdicio de casi 400.000 personas. No hay filtro, nuestro lago está enfermo, moribundo, y el régimen se hace de la vista gorda, ha dicho Julio Montoya. Bueno, con este tema finalizamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Esto ha sido un trabajo de un equipo que busca llevarles a ustedes la mejor información. Los invitamos para una próxima edición de Siempre Venezuela, no sin antes recordarles nuestros canales comunicacionales a través de redes sociales y a través de nuestro canal YouTube y nuestra opción comunicacional www.siemprevenezuela en la página web. Como siempre, deseándoles una feliz noche. Que descansen. Nos vemos mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.